El día de hoy vamos a analizar y realmente entender qué hay detrás de uno de los conceptos más importantes dentro del cálculo. Un concepto que realmente revolucionó al mundo entero, nos permitió descifrar los misterios más profundos del universo e hizo posible la llegada del hombre a la luna. Hoy analizaremos qué es la derivada. Pero, ¿qué hay detrás de este concepto? Y realmente, ¿por qué es tan importante? Pues, empecemos. Imaginemos la siguiente situación. Tenemos dos autos que iniciarán su movimiento con rapidez constante y ambos recorrerán la misma distancia hasta el punto B. En el caso A, el auto se moverá con rapidez constante de 2 metros por segundo y en el caso B se moverá con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Si ambos parten simultáneamente, el auto del caso B llegará primero a la meta. Pero, ¿por qué? Analicemos qué significa que el auto del caso A se mueva con rapidez constante de 2 metros por segundo. Eso significa que, por cada 1 segundo, el auto recorre exactamente 2 metros. En cambio, para el auto del caso B, la situación es un poco más ventajosa, ya que al moverse con rapidez constante de 5 metros por segundo, esto significa que, por cada 1 segundo, este auto recorre 5 metros, por lo que podemos ver que ambos en 1 segundo, es decir, en el mismo intervalo de tiempo, recorren distancias diferentes. Veamos la gráfica de la distancia versus el tiempo para el caso A. Dado que este se mueve con una rapidez constante de 2 metros por segundo, por cada 1 segundo recorre 2 metros, por lo que en el primer segundo habrá recorrido exactamente 2 metros. Al siguiente segundo habrá recorrido 4 metros y al tercer segundo habrá recorrido 6 metros. Podemos representar el recorrido de este auto como una función d sub 1, por ejemplo, que depende del tiempo y que es igual a 2 veces t. Por ejemplo, cuando t vale 1, 2 por 1, 2 metros. Cuando t vale 2, 2 por 2, 4 metros. Y cuando t vale 3, 2 por 3, 6 metros. Podemos ver que esta función representa la distancia recorrida durante el tiempo. Por otro lado, en el caso del auto B, este auto se mueve con una rapidez constante de 5 metros por segundo, es decir, cada 1 segundo recorre exactamente 5 metros. De esta manera, en el primer segundo, por ejemplo, ha recorrido 5 metros, y al siguiente segundo ya recorrió 10 metros. Y en el tercer segundo ya recorrió 15 metros. Para este caso podemos ver que la función que describe la distancia que recorre en el tiempo es igual a d sub 2, que es igual a 5 por t. Por ejemplo, cuando t vale 1, 5 por 1, 5, si t vale 2, 5 por 2, 10, y si t vale 3, 5 por 3, 15. Ahora, si graficamos ambas funciones a la vez, podemos notar algo muy interesante, y es que el auto que viajó con mayor rapidez tiene como gráfica a una recta más inclinada que el otro auto. Entonces, esto quiere decir que a mayor rapidez, mayor inclinación de la recta, y a menor rapidez, una menor inclinación. Pues miremos la gráfica para algunos casos más. Por ejemplo, si tenemos otro auto que viajó a solo 1 metro por segundo, su gráfica sería esta. Si por el contrario tenemos otro auto que viajó a 10 metros por segundo, esta sería su gráfica. Ahora, si observamos todas las gráficas, podemos notar algo. Podemos comprobar que la afirmación inicial es verdadera. A mayor rapidez, la gráfica será una recta más inclinada. Y a menor rapidez, la gráfica tendrá una inclinación mucho menor. Por lo que sí, podemos intuir que de alguna manera existe una relación entre la rapidez y la inclinación de la recta. Pero, ¿existe alguna forma de poder medir esta inclinación de la recta? Pues sí.
con algo llamado la pendiente. Pero, ¿qué es la pendiente? La pendiente es una medida de la inclinación de una recta con respecto al eje de las abscisas. Vamos a profundizar mucho más en esto de la pendiente. Para eso, analicemos en más detalle. Supongamos que tenemos una función lineal cualquiera, del tipo fx es igual a mx más b. La gráfica de este tipo de funciones lineales siempre son líneas rectas. Por ejemplo, podemos ver cómo se forma un ángulo entre la recta y el eje de las abscisas o el eje x. A este ángulo lo vamos a llamar el ángulo de inclinación y su medida, por ejemplo, puede estar comprendida entre 0 y 180 grados. Veamos en detalle cómo es este ángulo de inclinación. Por ejemplo, si el ángulo de inclinación es de 0 grados, la recta será totalmente horizontal, coincidiendo con el eje X. Luego, el ángulo de inclinación puede variar entre 0 y 180 grados. Nosotros podemos ver cómo este ángulo es un buen parámetro para medir qué tan inclinada es la recta. Pero lo que mide la pendiente en sí no es el ángulo de inclinación, más bien lo que mide la pendiente es la tangente de dicho ángulo de inclinación. Veamos, por ejemplo, cuál es el comportamiento de la pendiente a medida que vamos variando este ángulo de inclinación. Por ejemplo, si el ángulo de inclinación toma valores entre 0 y 90 grados, la pendiente siempre es un valor positivo. Y de hecho podemos considerar que cuando la pendiente es positiva, la función es creciente. Además, a medida que el ángulo se aproxima a 90 grados, podemos ver cómo el valor de la pendiente cada vez se hace más y más grande. Y de hecho, cuando el ángulo es igual a 90 grados, la pendiente no está definida. Por otro lado, cuando el ángulo está comprendido entre 90 y 180 grados, el valor de la pendiente ahora es negativo y la función es decreciente. Y luego, cuando el ángulo es igual a 180 grados, la pendiente es 0 nuevamente. Ahora, veamos cómo calcular la pendiente de una recta que tiene un ángulo de inclinación, por ejemplo, alfa. Para ello, vamos a ubicar dos puntos sobre esta recta. Primero, ubicamos un punto A, cuyas coordenadas serán x1 y y1, y otro punto B, cuyas coordenadas serán x2 y y2. Luego, trazamos algunas líneas paralelas hasta formar un triángulo rectángulo, cuyo ángulo también será alfa debido a que tenemos líneas paralelas. Ahora, la pendiente de esta recta estará dada por la tangente, y recordando que la tangente se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, podemos obtener su valor. Pero primero tenemos que hallar la medida de ambos catetos. Por ejemplo, el cateto adyacente será igual a la diferencia entre x2 y x1, mientras que el cateto opuesto estará dado por la diferencia entre y2 y y1, por lo que la tangente del ángulo de inclinación será igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De esta manera es como nosotros podemos calcular la pendiente de una recta si conocemos dos puntos cualquiera sobre esta misma. Y ahora que ya sabemos cómo calcular la pendiente de una recta, vamos a calcular la pendiente para la recta que representaba la distancia recorrida por el auto que se movió con una rapidez constante de 2 metros por segundo. Elegimos convenientemente dos puntos sobre la recta y construimos un triángulo rectángulo cuyos catetos ahora medirán 2 y 4. Ahora, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente y reemplazando por estos valores obtenemos que es igual a 4 sobre 2, por lo que la pendiente para esta recta
es igual a 2. Pero al hallar esta pendiente igual a 2, lo interesante aquí es notar cómo este valor de la pendiente coincide con la rapidez con la cual viajaba el auto. Además, esta pendiente tiene unidades de distancia sobre tiempo, es decir, metros sobre segundo, y claramente es la rapidez, por lo que la pendiente de esta recta nos da la rapidez a la cual viajaba el auto. Entonces, de aquí podemos darnos cuenta cómo la pendiente de la recta o de la función nos da la rapidez.